Señorías, ahora quiero detallarles los elementos más importantes de este nuevo estado de alarma, aprobado a petición de 10 gobiernos autonómicos y la ciudad autónoma de Melilla. En primer lugar, las autoridades delegadas serán, desde el principio, los presidentes y presidentas de los gobiernos autonómicos, y el órgano de cooperación y cogobernanza será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están representados tanto el Ministerio de Sanidad como también los consejeros y consejeras de salud de todos y cada uno de los gobiernos autonómicos, también de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En segundo lugar, y con carácter general, se limita la libertad de circulación de las personas desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana en todo el país. Solo se puede circular en esta franja horaria por las causas justificadas establecidas en la norma. Por ejemplo, adquirir medicamentos, cumplir las obligaciones laborales o profesionales, regresar al domicilio o cuidar a mayores o menores de edad. Esta restricción a la libertad de circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana es de aplicación en todo nuestro país, a excepción de las Islas Canarias, que mantienen en este momento, como he dicho antes, una situación epidemiológica positiva. Los presidentes de las comunidades autónomas pueden modular esta franja horaria y decidir que la hora de comienzo de esta limitación sea a las 10 o a las 12 de la noche y la finalización entre las 5 y las 7 de la mañana, como así ya lo están haciendo. En tercer lugar, los presidentes de las comunidades autónomas pueden decidir limitar la entrada y salida de sus territorios, en todo o en una parte de él. Es decir, pueden confinar el territorio completo de su comunidad o definir el confinamiento de un ámbito territorial inferior, como ya lo han decidido Navarra, La Rioja, el País Vasco, Aragón, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta restricción de la entrada y la salida de personas de los ámbitos territoriales confinados también tiene excepciones, como la asistencia a centros sanitarios, a centros educativos o cumplir con obligaciones laborales, entre otros. En cuarto lugar, los presidentes de las comunidades autónomas pueden limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados en un número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes. Esto ya está ocurriendo en la mayor parte de las comunidades autónomas. ¿Por qué se establecen estas limitaciones? Sabemos, por la información que aportan las comunidades autónomas, que son las que conocen mejor sus contextos epidemiológicos, que los encuentros familiares y sociales son uno de los principales focos de transmisión en esta segunda ola. Suponen casi un tercio de los brotes y una cuarta parte de los casos de las agrupaciones conocidas. De ahí la limitación del tamaño de los grupos en todos los espacios. Sabemos también, por distintos estudios y por la información proporcionada por las comunidades autónomas, que en la franja horaria nocturna se producen más contactos de riesgo vinculados a encuentros sociales porque se relajan las medidas de protección. La limitación de los locales de ocio nocturno consiguió un efecto beneficioso en su momento, pero en la actualidad se ha ido sustituyendo por encuentros de grandes grupos en domicilios privados. La limitación de la circulación en periodo nocturno pretende limitar los contagios en horario nocturno. Finalmente, se busca reducir la movilidad del virus mediante la posibilidad de limitar perimetralmente aquellas unidades territoriales que las comunidades autónomas consideren, para evitar la propagación del virus desde zonas de alta incidencia a zonas de baja incidencia. Señorías, en último lugar, me gustaría desarrollar algunos puntos referidos a la duración del estado de alarma. Como saben, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una propuesta de prórroga para su debate y, en su caso, aprobación en el día de hoy en el Pleno de esta Cámara. Nuestra propuesta consiste en extender el estado de alarma durante 6 meses, esto es, hasta el 9 de mayo. La propuesta incluye también que el Gobierno, por medio de quien les habla en tanto que Ministro de Sanidad, rinda cuentas en esta Cámara cada 15 días. Y los gobiernos autonómicos están llamados a hacer lo propio en sus respectivos parlamentos como autoridades delegadas en el estado de alarma. Les avanzo que, modificando esta pauta de rendición de cuentas, el Gobierno es favorable a que el presidente comparezca ante el Pleno de esta Cámara cada 2 meses, para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno en relación a la aplicación del estado de alarma, y que yo mismo, como Ministro de Sanidad, solicite mi comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo con el mismo objetivo mensualmente. Y como ya anunció en esta misma Cámara ayer el presidente, el Gobierno también es favorable a la fórmula 4+2, es decir, que transcurridos 4 meses de vigencia de esta prórroga, la Conferencia de Presidentes Autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento
del estado de alarma, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos y socioeconómicos. De esta forma, el 9 de marzo, el Gobierno y comunidades decidiríamos, en función de la situación epidemiológica, si retirar el decreto de estado de alarma o continuar 2 meses más hasta el 9 de mayo. Quiero agradecer en este punto a los grupos parlamentarios que ya han mostrado su apoyo a la prórroga propuesta por el Gobierno. Y permítanme ahora que me dirija en exclusiva a sus señorías del Grupo Parlamentario Popular. Sé que ustedes vieron el estado de alarma de otro modo hace un tiempo. No entraré ahí si no quieren. Pero sí quisiera recordarles que lo que votamos hoy es una respuesta constitucional con medidas constitucionales a una situación excepcional para proteger la salud y las vidas de los españoles. Señorías del Grupo Popular, deben hacer hoy una reflexión y tomar una decisión. Y pueden acertar. Quisiera que así fuera. Ante la segunda ola que está azotando con fuerza toda Europa, el Gobierno está haciendo lo mismo que hacen la mayoría de gobiernos y apoyan la mayoría de las oposiciones con sentido de Estado en toda Europa. Poner a disposición del Estado autonómico todos los medios económicos, materiales, digitales y legales, dotarnos de una reserva estratégica común, fijar, junto con las comunidades autónomas, unos criterios comunes para combatir la segunda ola, con indicadores y medidas comunes según el nivel de riesgo en cada territorio, aprobar una medida legal prevista en la Constitución para estas situaciones, el estado de alarma, para respaldar las medidas que deben adoptar las comunidades autónomas según la situación epidemiológica en cada territorio. Y responder así, además, a la petición de una amplia mayoría de comunidades autónomas que lo solicitaron. En definitiva, lo que ha hecho el Gobierno es responder con lealtad y compromiso a esta segunda ola que azota toda Europa para doblegar la curva de contagios y evitar la saturación de nuestro sistema sanitario. Esto es lo que está haciendo el Gobierno. Ahora veamos lo que hace la oposición. Una mayoría de la oposición ha elegido el camino de la colaboración, la unión y el apoyo, compatible con críticas constructivas. Otra parte, la ultraderecha, ha escogido la vía de la confrontación y la división. Falta que el Partido Popular decida si está en la oposición constructiva o no, si es un partido de Estado o está con la ultraderecha. Tienen que decidir si quieren consolidar la nueva posición política que estrenaron el jueves pasado en esta misma Cámara. Sinceramente, y lo digo con humildad, espero que por el bien de todos apoyen la prórroga de este estado de alarma. Les pido que unan sus fuerzas al Gobierno para dar una respuesta contundente a la segunda ola que amenaza la salud y las vidas de los ciudadanos. Como ustedes dijeron la semana pasada, es el momento de la política adulta, de la política real, de los consensos. Necesitamos actuar unidos contra una amenaza común. Y la mejor señal que podemos enviar a los españoles es la de ver a sus representantes dejando de lado las disputas partidistas y apoyando esta medida tan excepcional como necesaria. ¿Por qué es necesario un horizonte temporal amplio? Hay varias razones. En primer lugar, por la necesidad de dotarnos de un marco de estabilidad para la toma de medidas contundentes que nos acerquen a nuestro objetivo de doblegar la curva. Partiendo de indicadores epidemiológicos tan elevados, el planteamiento es ir reduciendo estas cifras y mantenerlas más bajas, rebajando así la transmisión. Hay que tener en cuenta que bajar los indicadores epidemiológicos cuando estos se encuentran en niveles muy altos es más difícil y requiere un tiempo suficiente de implementación de las medidas necesarias. En este sentido, la propia Organización Mundial de la Salud manifiesta que resulta prudente planificar la aplicación de medidas para varios meses, en base a la experiencia previa en distintos países. Y, por tanto, queremos ser prudentes. En segundo lugar, a diferencia de la primera ola, nos enfrentamos a un crecimiento de los casos diagnosticados asociados a un periodo estacional que favorece la transmisión del virus. Los meses de otoño e invierno son estacionalmente las temporadas de los virus respiratorios, como la gripe, que se asocian a una alta frecuentación de los servicios sanitarios. Según datos del Ministerio de Sanidad, en España se producen alrededor de 13 millones de infecciones respiratorias cada año, con una importante concentración en los meses de diciembre y marzo. Así, las infecciones respiratorias agudas que se diagnostican en atención primaria crecen de manera muy importante en el primer trimestre del año. Una parte de estas infecciones se complicarán y necesitarán atención hospitalaria. La gripe y la neumonía afectan, además, de forma muy importante a las personas mayores.
Y a este incremento de presión asistencial estacional hasta marzo debemos añadir que partimos en octubre con una alta presión asistencial por coronavirus, como ya hemos visto y he señalado anteriormente. Y, por tanto, tenemos que ser prudentes. Finalmente, hay que tener en cuenta que nos encontramos en una situación de alta incertidumbre, hasta que lleguen las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz que nos permita hacer frente a la pandemia. Sabemos, además, que el proceso es muy complejo y que, incluso una vez validadas varias vacunas como eficaces y seguras, será necesario producir y distribuir grandes volúmenes de dosis que se administrarán progresivamente a los grupos más vulnerables. Este proceso inédito y complejo hace que sea muy difícil pensar en que podamos alcanzar coberturas vacunales suficientes para garantizar la inmunidad de grupo en los próximos meses. En definitiva, los plazos pandémicos son largos. Nos encontramos en un escenario de inestabilidad y nos queda aún un camino largo de convivencia con el virus en el que tenemos que ser prudentes y ofrecer un plazo que dé la mayor seguridad y estabilidad posible para poder proteger adecuadamente la salud de la población. Como ya anunció el presidente del Gobierno, el plazo no es inamovible. Si podemos superar antes la emergencia plenamente, el estado de alarma dejará de aplicarse de inmediato. Nadie, ni el Gobierno de España, ni los gobiernos autonómicos, deseamos establecer una sola limitación que no sea imprescindible para doblegar la curva de la pandemia y proteger la salud pública, es decir, la salud de todas y todos. Pero ese es el plazo que consideramos hoy por hoy necesario en base a la ciencia, a la experiencia y a la prudencia. Casi diría que es un turno por alusiones. No tenía previsto intervenir y le agradezco la flexibilidad de la presidencia de la mesa. Pero el ministro de Sanidad se ha dirigido a mi bancada durante más de 10 minutos de una intervención para justificar la excepcionalidad constitucional de 6 meses de aprobación del estado de alarma. Quiero hacer 3 reflexiones básicas. La primera en el campo sanitario, la segunda en los estragos económicos y sociales que se ha producido y la tercera en el campo jurídico que hoy nos ocupa. Señor ministro de Sanidad y señor presidente del Gobierno ausente, qué envidia observar a la canciller Angela Merkel y al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, dirigiéndose ayer a la nación de forma breve y concisa para decir que lidera la respuesta a la pandemia del coronavirus. ¡Qué envidia! Que no se parapetan ni en los departamentos, ni en los Länder, ni en una legislación excepcional y que toman medidas cuando las cifras que tienen ahí son mucho menores y cuando la primera oleada les afectó mucho menos. Señor ministro, dice usted que la eficacia ha sido contrastada. ¿Es para usted eficacia 60.000 muertos que no reconoce ni siquiera su Gobierno, a pesar de que el Instituto Carlos III, el INE o la Seguridad Social confirman esas cifras? ¿Es para usted eficacia sobrepasar el 1.000.000 de contagiados, la cifra peor de nuestro entorno? ¿Es para usted eficacia que tengamos el triste récord de sanitarios contagiados que han tenido que protegerse en la primera oleada con bolsas de basura y con gafas de bucear porque usted decía que no era necesario que utilizara mascarillas? ¿Es eficaz, señor ministro, es eficaz que no hayamos sido capaces de ir al exterior a hacer una compra de material de protección, que hayamos mentido a los organismos internacionales en el número de test? ¿Es eficaz que nos haya reprendido tanto la Universidad de Oxford, de Cambridge, la Johns Hopkins, o que nos haya dado vergüenza escuchar las crónicas de New York Times o de la CNN sobre las mentiras de este Gobierno? Hombre, yo esperaba un poco más de humildad y, sobre todo, respeto a los fallecidos y a las familias que han muerto en soledad. Y ahora mismo a todas las personas españolas, en especial los mayores, que no saben siquiera si van a poder celebrar la Navidad con sus seres queridos. Yo ayer escuchaba a Angela Merkel y al señor Macron hablar de salvar la Navidad. A lo mejor para usted es algo que no es relevante. Para muchos comerciantes sí, para mucha gente mayor sí, para muchas familias sí. Sobre todo para una nación que no entiende por qué el Gobierno, una vez más, vuelve a tropezar en la misma piedra. De la imprevisión, de la incompetencia, pero también de los engaños. ¿Cómo puede usted decir, señor ministro, que la comunidad científica y el comité de expertos le dicen que es bueno aplicar esta excepcionalidad por 6 meses? ¿Pero qué expertos? Si el portavoz, el señor Simón, dijo que era demasiado largo para publicarlo y lleva una semana sin decir un solo nombre. ¿Pero qué expertos si llevan 8 meses ocultando ese supuesto criterio científico, que por otra parte sería francamente equivocado después de los resultados que ha tenido España? ¿Cómo podemos estar ahora diciendo que sus medidas han sido eficaces en la primera oleada cuando nos damos de bruces con la segunda? Y vamos a la segunda.
El 5 de julio, su jefe, el ausente presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que había derrotado al virus, que saliéramos a la calle a disfrutar de las terrazas de la nueva normalidad, con esa arrogancia que le caracteriza, con un pasillo de aplausos. ¿Hemos derrotado al virus? Que en la segunda oleada acaba de decir usted que requiere de medidas drásticas y excepcionales durante 6 meses. Habíamos derrotado al virus que dice usted que requiere de hacer unos grandes esfuerzos y que la oposición tenga que comulgar con la rueda de molino, de saltarse a la torera la Constitución, la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿En qué quedamos? ¿Es que era la campaña vasca y gallega? ¿Es que era que teníamos ya que hacer una campaña publicitaria e irnos de vacaciones a Doñana e irnos de vacaciones a Lanzarote y parapetarse en las comunidades autónomas? Por cierto, desde aquí mando mi reconocimiento y agradecimiento a todos los presidentes autonómicos, no solo del Partido Popular, que están dando la cara por la pandemia como no hace Pedro Sánchez, a pesar de la caótica gestión sanitaria, económica y judicial. Por tanto, señor Illa, como hermano de 3 médicos, un poco de respeto sobre la eficacia y sobre las medidas que se tienen que tomar para seguir con el éxito de la primera pandemia. Un poco de respeto y más protección y un poquito más de humildad. En cuanto al tema económico, hemos conocido las cuentas públicas. Yo decía a la portavoz Montero, son todos los motivos por los que me han animado a salir. No, es que el Partido Popular no tiene un criterio definido con esto. Oiga, es que hemos estado hasta ayer a las 10 de la noche diciendo que teníamos la posibilidad, lo dije ayer también en la sesión de control al señor Sánchez, de llegar a un acuerdo para tener una posición de 300 escaños de cara a una segunda oleada de la pandemia y también para afrontar con cierta responsabilidad los estragos económicos que ya ha reconocido la EPA el otro día con 700.000 parados más en el último año y que ustedes mismos reconocen con unos presupuestos que son ruinosos, que son absolutamente demagógicos, pero reconocen que tienen que expandir el gasto un 53%, que el déficit se les va a ir un 11% y que el PIB va a caer un 11%. Y, por tanto, ¿por qué no hacemos unas medidas quirúrgicas como está haciendo Alemania, como hizo Corea, como hizo Japón, para empezar a confinar o a proteger a la población mayor, enferma, a tener una aplicación de rastreo eficaz, a tener más rastreadores para que sus contactos también se puedan controlar y, sin embargo, no ahogar otra vez la economía? El otro día lo decía un conocido empresario, contraponer la salud y la economía es como contraponer respirar o comer. Evidentemente hay que proteger la salud. Lo primero, para nosotros lo primero, por eso hoy hemos anunciado que nos vamos a abstener, para no dejar sin ningún mecanismo jurídico, llegando tarde y mal, a las comunidades autónomas que dan la cara y que ahora necesitan, por la inacción del Gobierno durante los últimos meses, sí tener que hacer confinamientos perimetrales. Ojalá hubieran tenido un refuerzo en la atención primaria, ojalá hubieran tenido un refuerzo en la plantilla de los médicos, ojalá hubieran tenido un pool nacional de personal o un departamento estratégico de, por ejemplo, en este caso de material de protección. Han dicho ustedes no sé cuántos millones de mascarillas, a ver si las vemos y a ver si bajan el IVA de las mascarillas también, señor ministro, como otros países de nuestro entorno. Pero, claro, esto de decir ahora mismo, no, es que hay que volver a hacer lo mismo de la primera oleada porque fue muy bien, no lo podemos admitir. Y el marco jurídico. Señor ministro, señor presidente ausente o señora Lastra, que ahora ocupa su escaño. El problema que tenemos con el marco jurídico es el siguiente. Ustedes hacen uso del artículo 116 de la Constitución del estado de alarma, ¿de acuerdo?, que se desarrolla por la Ley Orgánica 4/1981, que dice en su artículo 12 que el estado de alarma se tendrá que desarrollar también a través de la normativa de enfermedades infecciosas si es de cuestiones de medio plazo. Hasta la propia Ley Orgánica del estado de alarma dice que es algo excepcional y, por tanto, tasado en el tiempo. Pero también lo que dice es que las comunidades autónomas no podrán ser autoridad si no se limita al territorio de su propia comunidad autónoma. Si hay más de una comunidad autónoma, usted y el señor Sánchez tienen que ser la autoridad competente para regular ese estado de alarma. Vamos a la jurisprudencia constitucional. Ni con los controladores aéreos dejó claro que era posible ir a un mes. Simplemente dijo que un acuerdo parlamentario no tenía por qué valorarlo. Bien, por eso nosotros hemos dicho ayer no será constitucional, sino tendremos que ir a la Comisión de Venecia y al Consejo de Europa. Porque lo que dice el Tribunal Constitucional es que confía en el Parlamento porque es el órgano que constitucionalmente tiene que velar por el cumplimiento de la excepcionalidad constitucional como marca el 117 de la Constitución, que cifra en prórrogas de 15 días. Dirá, no dice exactamente 15 días. Hombre, se entiende la proporcionalidad. Si el estado de excepción es un máximo de 30 días con una prórroga y el estado de alarma marca la primera prórroga en 15 días, se entiende
que será sucesivamente ese plazo el que se tiene que ratificar por las Cortes, como Pedro Sánchez dijo en sus debates parlamentarios en todas y cada una de las prórrogas a las que se sometió. Por tanto, señor ministro, señor ausente Sánchez, lo que venimos diciendo es que no se puede hurtar a la separación de poderes del Estado de Derecho español de la función del legislativo. Esta Cámara representa la soberanía nacional, no el Consejo Interterritorial de Consejeros de Sanidad. Ni siquiera usted, señor ministro, que ha estado dictando órdenes ministeriales por las que está conculcando derechos fundamentales de la soberanía nacional española. Es esta Cámara, estas Cortes españolas, quien en época de guerra han dejado de reunirse, estas Cortes españolas que han estado desde la carrera de San Jerónimo hasta el oratorio de Felipe Neri, los que tendrán que determinar qué derechos y qué libertades son limitadas por una pandemia o por cualquier circunstancia, señorilla. No entraré, señor Casado, en su bronca. Este es un debate sanitario, al menos así lo pretendo yo, y sigue ausente de argumentos sanitarios. Mi único adversario es el virus. El suyo, a tenor de su intervención, parece que siga siendo exclusivamente el Gobierno. Vemos con estupor que esto se ha convertido en unas primarias de la derecha, entre usted y el señor Abascal. Pili y Mili, Pili y Mili. Este era y debe seguir siendo un debate sanitario constructivo. Con su intervención creo que Silencio, por favor. Con su intervención creo, señor Casado, que ha logrado convertirlo en otra cosa. Y ya ve, una contramoción, la segunda vuelta de la moción de censura a lo que parece. Yo no entraré en esto. En una frase, señor Casado, todo lo que había ganado en una semana lo pierde en la otra. Es decir, Casado censura a Casado. No quisiera, se lo digo de veras, estar en su lugar. Solo aspiro a que este ministro haya estado a su altura institucional. Le aseguro que la señora Gamarra, y espero no crearle ningún problema, señora Gamarra, estoy convencido habría utilizado muchos más argumentos sanitarios y, si me lo permite, con menos vehemencia y quizá con más eficacia. Y si hablamos de altura institucional, su abstención debe ser crítica, pero no vergonzante como parece. La abstención es la inanidad en un debate sanitario y va para todos los que la han anunciado, en una cuestión de Estado, como es la salud pública de los españoles. Yo soy solo un ministro de Sanidad ante la mayor calamidad en un siglo, en toda la humanidad. La crisis de salud pública más importante en España y en el mundo en 100 años, la emergencia más decisiva que afrontamos en 100 años. Ante ello, el PP, no lo digo yo, lo dice el señor Abascal, se abstiene y se va a Venecia contra una decisión del Parlamento de la Nación, fruto del consenso con el Ejecutivo. Le dije que no sabía de dónde venía y quizás por sus formas y patadas en la espinilla ha vuelto a aterrizar en Marte, el territorio del señor Abascal. De lo que estoy convencido es que no han aterrizado entre los mortales. Le diría sinceramente, a pesar de su altura institucional, que llevan tiempo sin pisar la tierra. Mire, esto es la crónica de un fracaso anunciado. No podemos apoyar una alarma sin Estado. Y no podemos aceptar que ustedes contrapongan salud a trabajo y a derechos. Y en todo caso, si los españoles tienen menos derechos, ustedes tienen que tener más obligaciones, que es lo que hoy no han intentado hacer en esta Cámara. Señor Illa, debe usted recordar esta cita histórica de las orcas caudinas. Usted pretende que las atravesemos. Incluso dice, es que no hay alternativa legal, decía la señora Lastra. Oiga, léase el artículo 53.1 de la Constitución española. Los derechos y libertades se limitan por ley, o si no, porque hay un código de circulación, o una ley antitabaco, o una ley de enjuiciamiento criminal, o un código penal. Son leyes. La que yo propongo encima es orgánica. Por tanto, si no, vendríamos aquí a cualquier regulación a través de un trámite constitucional agravado y excepcional. Pero no podemos hacer eso, señorilla, porque eso no es unidad y lealtad. Eso es irresponsabilidad y arrogancia, que es lo que ha destilado el Gobierno en toda esta pandemia, en la que no han atendido nada de lo que nosotros hemos propuesto. Escuche más al señor Felipe González, que decía ayer que esto era una puñetera locura, cierro comillas. O escuche más al señor Manuel Aragón, magistrado del Constitucional propuesto por el Partido Socialista, que es quien dijo hace 6 meses en El País que esto era una dictadura constitucional, cierro comillas, porque llevan 6 meses atribuyéndome a mí la frase. Manuel Aragón lo ha vuelto a decir esta semana. Por tanto, claro, lo que no pueden pretender es que aquí, como no hay un marco alternativo jurídico porque no les ha dado la gana aprobarlo, tenemos que ir siempre por el trámite excepcional que ningún país europeo ha puesto en práctica.
Por tanto, yo lo que les pido, señores del Gobierno, señor presidente ausente Sánchez, es que hagan menos homilías dominicales y respeten más al Parlamento, menos cesarismo de ordeno y mando y más respeto a la Constitución, y respeto a la Unión Europea de Derechos y Libertades, y respeto a las comunidades autónomas que no piden solo que les dejen en el albero, al albur de lo que pase, sino que piden más médicos, piden más regulación frente a pandemias, piden test en los aeropuertos y las estaciones de ferrocarril, piden policía a los que no tienen policía autonómica. En definitiva, piden ayuda al Estado, que es quien debe estar dando la cara, como ya hacía Merkel y Macron. Respeto también a los autónomos y a las pymes, que ven cómo se les escapa el último aliento que tenían para aguantar, que piden aplazar los ERTEs, que piden aplazar los créditos ICOs, las carencias, que están pidiendo también una carencia o eximirlos de los impuestos. Respeto a los sanitarios, señor ministro, que ya están hartos de que nos acordemos de los aplausos y, sin embargo, no garanticen ustedes su seguridad, su remuneración justa y su protección. Respeto a los familiares de los fallecidos, que lo único que piden es el reconocimiento de saber cuántos han sido y de tener, al menos, el aplauso también de saber que no se va a repetir con ninguna otra familia. Y, por último, señora presidenta, respeto a todos los españoles que quieren una esperanza, sí, para la Navidad también. Los españoles, sobre todo los mayores, a los que ustedes les dicen esto es hasta el 9 de mayo y ya veremos si lo levantamos, si lo dice el Consejo Interterritorial. Un respeto para una esperanza, una luz al final del túnel. Pero ¿qué gobierno hace simplemente esto de nuevo? Yo, para no arrimarme demasiado al toro, yo no voy a decir que hasta el 9 de mayo y ya veremos si lo levantamos. Un poco de respeto a esas familias que no saben cómo van a pasar la Navidad, a esos mayores que están solos en casa y que desean poder volver a abrazar a sus hijos, a esos jóvenes que no saben si van a poder ir a clase, a esos autónomos que no saben cuándo suben la persiana. En definitiva, a esa España que ustedes están negando una salida en esta crisis y que no están llegando a su altura. Señor ministro, recapacite y, si decide no dimitir, al menos de una respuesta a la altura de esta gran nación en esta segunda oleada de la pandemia. Gracias. Gracias, señor Casado.